Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Ok, hermanos. Nosotros como iglesia que tenemos un año, yo recuerdo ese domingo 19 de septiembre del 2021 y mi papá me dice, hijo, cuando estés en ese primer culto, estás fuera de tu área, Panamá, y ahora vas a un lugar llamado Gorgona, si solamente va tu esposa, tu cuñado o las personas que seas, tienes que predicar como si hubieran el montonón de personas, porque una sola persona que escuche de la palabra es ganancia. Y recuerdo que empezamos con prédicas generales. Y cuando se llaman prédicas generales es no siguiendo un orden, sino temas genéricos, y se fue estudiando la palabra del Señor. Luego, hermanos, cuando ya pasan un par de semanas, empezamos a hacer las prédicas libro por libro. Y la meta, hermanos, como creyentes, es predicar toda la Biblia. Van a haber libros que de repente uno dice, ¿cómo me voy a meter en esto? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y toda la escritura es inspirada por Él. Así que algo vamos a aprender. Para muestra un botón el libro de Cantar de los Cantares. Así que hermanos, cuando el Señor me llevó a predicar de Juan, la primera, segunda y tercera carta del libro de Juan, me encanta ese inicio y más como iglesia porque Juan es un apóstol, porque está vivo y vamos a estar con Él, que siempre habla sobre el amor que debemos tener con Él. Él es mi papá, yo soy su hijo, y es un apóstol muy amoroso. Creo que fue en la segunda carta de Juan, el Señor me lleva a Santiago, y hermano, no estamos hablando aquí fanatismo de que tiré, Señor, muéstrame en qué predico, no, el Señor me fue llevando a Santiago, porque Santiago te habla a ti, te habla a mí, como iglesia, donde tenemos que estar enfocados. Pero un poquito de la levadura que leuda toda la masa, un poquito de desenfoque, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer como iglesia. Y empezamos a predicar cosas que no tenemos que predicar. Empezamos a hacer cosas dentro de la iglesia que no tenemos que hacer. Y en vez de tener una relación con el Señor, nos volvemos religiosos. Y cuando somos religiosos, hermanos queridos, te presenta por ahí un tipo cualquier con estos estigmas que a veces tenemos nosotros como iglesia, decimos, esa persona que es aquí, porque practicamos una religión en vez de una relación, hermanos. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y el Señor se encarga de lavar ese corazón sucio, lleno de manchas, poquito a poquito, y debemos mostrarle el amor de Cristo a cualquier tipo de persona que entre por allí, que cuando se vaya digan, wow, me miraron con amor y no me juzgaron por lo que soy. Y eso fue lo que pasó en el libro de Santiago. Había muchos hermanos que hacían acepción de personas cuando no tenían que hacerlo. Y por eso fue que el Señor me lleva al libro de Santiago. Durante el libro de Santiago, ustedes saben más que nada la situación que tenemos como familia, específicamente con el cáncer de mi hermano, donde fue desahuciado por completo. Y el Señor le ha dado una nueva oportunidad. Ya estamos en una etapa final fuerte, pero le ha dado una nueva oportunidad. Y yo en mis lágrimas, en mi casa, yo decía, Señor, consuélame con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por ser mi papá y yo ser tu hijo. Y el Señor me manda a cantar de los cantares. Cuando me monté en ese barco de cantar de los cantares, le dije a varios hermanos que están aquí, se volvió mi carta favorita. Porque allí se ve el amor de Dios que tiene sobre cualquier tipo de persona. Porque el Señor no se va por la apariencia. Esa apariencia, hermanos, pasajero. El Señor quiere tu corazón. El libro de Cantar de los Cantares mostró de lo que Él me ama. Pero también mostró cuál debe ser mi comportamiento hacia Él. Así que cuando estoy con Cantar de los Cantares, bueno, Señor, ¿ahora qué libro voy a predicar? Y el Señor me fue guiando a los evangelios. ¿Y qué pasa, hermanos? Ustedes saben que hay 4 evangelios.
El libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo en la oración decía, Señor, ¿cuál agarro? ¿Cuál agarro? Y vamos a darle un pequeño abreboca de cada libro. Mateo. Hermanos, este libro de Mateo va dirigido a la nación de Israel y está simbolizado con la corona. Esto es para el hombre religioso. Por eso que cuando ustedes leen el libro de Mateo lo ven un poquito, no voy a usar la palabra complejo, pero vamos a ponerle esa palabra para que entiendan. Es un poquito como, wow, este tipo de palabras son como bien profundas, porque va dirigido al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel siempre fue un pueblo muy religioso, donde pierde la perspectiva del amor al Señor, y entonces pone la ley por delante. Y llegó un momento de que tú podías estar ahogándote y decían, es día de reposo. Oye, ¿qué pasó? No, es que es día de reposo, no puedo mover un dedo. Y para muestra un botón, tú vas a un edificio de israelitas los sábados y el elevador se para en todos los pisos, porque hundir el botón, trabajé. Yo trabajo hundiendo el botón, no. Así que es un libro totalmente al religioso. El libro de Marcos está simbolizado con un buey. Pastor, ¿cuál es la diferencia del buey con el toro? Es el mismo animal. El buey escapado, le quitan generalmente los cachos y es un animal de carga, trabajador. Y el libro de de Marcos tiene un comportamiento romano, porque fue escrito en la parte del Imperio Romano, un imperio de 1000 años, donde era juez de hierro. O sea, era una cosa impresionante la rigidez de ese Imperio Romano que finalmente cayó. Entonces el autor de esta carta, Marcos, escribe de una manera muy tosca, precisa, brusca. Él te dice 2 más 2 es 4. Y tú dices, ok, 2 más 2 es 4. Mateo te hubiera dicho 2 unidades iguales. Si tú las sumas por 2 más y las cuentas 1, 2, 3, 4, ¿cuál es el resultado? 4. Marcos no te dice 2 más 2 es 4. Y por eso que está el buey. Y él resalta a nuestro Cristo trabajador. Ese Cristo que siempre enfocó en hacer el agrado de su Padre. El libro de Lucas muestra al Hijo del Hombre. Y está su figura o su signo que le han puesto nosotros los creyentes es el hombre. Y hermano, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. No estemos aquí con esa cuestión loca que anda por ahí, la inclusión de que si digo hombre, no estás entendiendo las mujeres. No. El hombre es el hombre y la mujer. ¿Y por qué simboliza al Hijo del Hombre? ¿Por qué? Es el libro con más detalles. Es una cosa impresionante. Lo escribió Lucas, griego, doctor. Los que son doctores en medicina. Dice mi hija que quiere estudiar medicina. Gloria al Señor, que estudie parejo. Es una cosa que tienes que estudiar, meterte de lleno para tú poder encontrar un diagnóstico y dar la mejor solución. Y este Lucas fue un investigador. Y no hay más libro que tenga más detalle que el libro de Lucas en los 4 evangelios. Y el libro de Juan, que lo estamos predicando o enseñando, mejor dicho, en la escuela dominical, está simbolizado por el águila. Y el águila muestra al Hijo de Dios. Ese autor es un libro dulce, amoroso, que muestra la relación de Dios con sus hijos. El águila es el animal, uno de los animales más que ama a mi esposa, sobre todo el águila arpía. Y el águila muestra libertad, muestra totalmente una cosa soberana, hasta el punto que está hasta en el escudo de un país que es una potencia mundial, esa águila. Y muestra al Hijo de Dios, en el que tú y yo hemos creído. Entonces, en base a esos 4, ¿cuál agarró el pastor? Juan no puede ser, porque ya lo están dando. Agarramos el libro de Marcos, 16 capítulos, hermosos. Y vamos a escuchar aquí la atención, la introducción, y vamos a buscar también en las Biblias. Marcos, hermanos, en primer lugar, no fue discípulo de Jesús. ¿Ok? Para que estemos claros, no fue discípulo de Jesús.
Tampoco lo fue Lucas. Los discípulos de Jesús fueron Mateo y Juan. Otro punto importante, hermanos, el nombre en hebreo de Marcos es Juan. Ese es el nombre de Marcos. Hubiéramos tenido en los evangelios, si le hubieran utilizado su nombre de pila, Mateo, Juan, Lucas, Juan. Así que le metieron su nombre, Marcos, que es en latín. Vamos a buscar en la Biblia Hechos. Y aquí todos los vamos a sustentar, hermanos, con la palabra del Señor. Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 12. Hechos 12, 6 al 12. Dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Se acuerdan de esta historia? Que Pedro estaba preso y iba a ser ejecutado al día siguiente. Y él estaba como, hermanos, durmiendo. Tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Pastor, no estamos predicando de Pedro, de Marcos. Siga leyendo, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Así que el Señor aquí nos revela que el nombre de Marcos es en latín, pero su verdadero nombre en hebreo es Juan, y su mamá María. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que Marcos no es un improvisado. Oye, ¿de dónde salió este si no era discípulo? Era una persona que desde chiquito estaba en las cosas del Señor, porque la casa de Marcos, o sea, de María, oraba fuertemente para que el Señor liberara a Pedro de la cárcel, y así fue. ¿Ok? Así que es un punto muy importante. Otro punto importante, hermanos. Él es sobrino de Bernabé. ¿Y Bernabé quién fue? El que presentó a Saulo cuando fue convertido. Hijo de consolación, un tipazo. Bueno, su sobrino es Marcos. Busquemos la Biblia, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Así que ya sabemos, su mamá María, su tío Bernabé. Sigamos, hermanos. Siempre estuvo involucrado, pero falló. Por eso que está en verde ahí, hermanos. Siempre estuvo involucrado, pero falló. ¿Y por qué tengo que resaltar esto en verde, hermanos queridos? Hermanos, nosotros podemos estar con la Biblia en la iglesia, compartiendo las cosas del Señor, pero falta un poquito de perder la perspectiva y fallamos. Es por eso, hermanos queridos, que nosotros como iglesia tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Hermanos, ¿por qué no te estás congregando? Congrégate. ¿Por qué no estás leyendo la Biblia? No dejes de leerla. Mantente firme. Hermanos, estamos rodeados de tanta maldad, de tantas cuestiones que no agradan al Señor, que aún estando en la verdad, aún pasando de muerte a vida, estamos en esta carne. Y esta carne, hermanos, es facilito alimentarla. Solamente un hermano querido me dijo en la mañana: pastor, no quería venir a la iglesia hoy. No quería.
¿Y qué pasó? No, esto es ataque del enemigo. Y se paró y se vistió, se bañó y se vistió y aquí está como un soldado. Hermanos, vamos a recibir esos ataques. Pero gloria al Señor, hermanos, que cuando usted y yo fallamos, porque vamos a fallar, el Señor, cuando le decimos perdóname, Él te perdona y te restaura. Así que, hermanos queridos, cuando estamos en un momento medio débil, tú que estás allí, hermano, que te amo y tú me amas, dale ese abrazo y dile, papá, sigue adelante. No te preocupes, yo también fallé. Y el Señor nos sigue amando de esta forma. Porque, hermano, si quieres vender la idea que en la iglesia sí vienen puros perfectos, no sé qué iglesia tú estás predicando o qué Biblia estás leyendo. Estamos llenos de errores, pero el Señor quiere una relación genuina. ¿Tú te imaginas un matrimonio sin pelea? A ver, los casados, ¿nosotros peleamos con las esposas o no peleamos con las esposas? Pastor, usted que está enseñando que las parejas pelean. Hermanos, peleamos. Peleamos. Son esas dos rocas. Pla, 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 pla. Pero tarde o temprano se van lijando. Y nos vamos entendiendo. Y ya las peleas a veces duran menos. A veces son puras miradas. Ya se agarró. Al inicio también te tragabas muchas cosas. Oh, ¿cómo le digo que estoy bravo? Si tengo una semana de estar casados. ¿Se acuerdan que les conté? Mi esposa me abrazaba, tenía el brazo dormido y yo no me atrevía a decirle que tenía el brazo dormido. Yo lo que hacía era que movía la muñeca y hacía así, para que bombeara la sangre. Y hermanos, así es el creyente. Venimos con tantos imperfectos, pero el Señor nos va puliendo, nos va lavando. Hermano, ¿tú piensas que el Señor no me agarra a mí a cachetadas cuando yo estoy predicando? Cuando yo estoy leyendo, yo digo, Señor, Padre mío, wow, me toca decir esto y yo mismo lo estoy haciendo lo contrario. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y te habla a ti de forma directa. Todos ustedes están viendo para acá, pero cada mente es una cosa. Y el Señor te está hablando a ti. Y tengo que aprender que mi amado Marcos, que fue inspirado por el Señor, falló. Y tú y yo podemos fallar. Pero lo importante no es quedarnos en el fracaso, sino decir, Señor, perdóname y sigo adelante. Y eso es la parte importante. ¿Cuántas veces yo no toqué por tocar? ¿Cuántas veces no leí la Biblia por leer? Pero me encanta cuando toqué con sentido y cuando leí la Biblia con sentido. Porque el Señor siempre es el Dios de las 1000 oportunidades. Y vamos a ver cuando falla nuestro amado Marcos. Hechos 13, 5 y versículo 13. Vámonos brevemente. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer primero el versículo 5. Miren esto, hermanos. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también ¿a quién? A Juan de ayudante. Ahí estaba Marcos involucrado en las cosas del Señor. Pero en algún momento dejó que la carne lo dominara. Ahora vámonos al verso 13. Entonces está Pablo, está Bernabé, está todo ese grupo que va a predicar la palabra del Señor. El primer viaje misionero. Y dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hermanos queridos, esta cosa no es mía. Los que vivimos en Panamá, en la ciudad, y los que nos conocemos desde la iglesia de Panamá, la iglesia Bautista El Dorado, me acuerdo que tuve una conversación con todos y me decían, pastor, quiero apoyar en Gorgona. Y lo primero que les dije, por más confianza que tenían y los amaba, les decían, no quiero que vengan por emoción. Porque es algo nuevo y todo lo nuevo es emocionante. Pero si es por emoción, en menos de un mes te hartas de venir manejando para acá. Y te vas a dar cuenta que no fue una decisión en el Señor, sino fue una decisión en emoción.
Y para los que empiezan a venir para acá, llegó un momento que estaban, oh, esto sí está lejos. Esto está lejos. Y cuando venían para atrás, qué hambre tengo y todavía no. Pero llegó un momento que, oye, ya llegué. Ay, ya me tengo que ir. Se cambió el chip. Porque hermanos, cuando no es emoción y es con convicción, se disfruta. Y aquí mi amado Marcos, a pesar que estaba ahí involucrado, llegó un momento que se echó para atrás. ¿Y qué pasa? Se apartó. Pero hubo un hombre llamado Bernabé que estuvo allí y dijo, sobrino, tienes que mejorar eso. Y mejoró. Y vamos a ver en la separación de Pablo con Bernabé por Marcos. Vámonos al capítulo 15. Dice así, después de algunos días, pasaron el tiempo, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hay que pasar. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué pasó allí? Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado a los hermanos por la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a la iglesia. A mí me hicieron una pregunta, hermanos, y la voy a revelar aquí, porque puede ser que estés pensándolo en estos momentos. Pastor, ¿quién tenía razón? ¿Pablo o Bernabé? Los dos tenían razón. Ambos tenían razón. Bernabé, su razón bíblica es, tranquilo, fallaste, maduraste, sigue adelante. Pero Pablo también tenía razón, porque hermanos, tú no puedes llevar a bebés espirituales a ciertas cosas porque te va a hacer la trastada en el pleno campo. Tú tienes que tener cierta madurez. Así que el Señor nos regala este desacuerdo para que vean de que ambos tenían razones. Y en algún momento, hermanos queridos, ¿se acuerdan que el mismo Jesús le decía a sus discípulos? Yo quiero decirle todo a ustedes, pero ahorita no lo pueden sobrellevar. En su momento lo entenderán. Esto es paso a paso. Así que hermanos, ambos tenían razón. Pero este desacuerdo, que gracias a Dios no fue a golpes, simplemente hubo un desacuerdo, hizo que se multiplicaran las cosas del Señor, porque Bernabé con su sobrino empezaron a peinar un área y Pablo el otro área. Así que fue de bendición este desacuerdo. Así que hermanos, ambos tenían razón. Otro punto importante, Marcos maduró. Gloria al Señor que maduró. Vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Esta carta, ¿quién la escribe, hermanos? El apóstol Pablo. El que tuvo el desacuerdo decía, tú no vas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando maduras? En algún momento tú puedes ser inútil en algo, pero luego te vuelves útil. Yo me acuerdo la primera vez, con 10 años, mi primer profesor de música, y cuando mi papá me tiró a cantar, a tocar, sígueme, me decía, sígueme. Qué horrible. Ahora, cuando ha pasado muchos años, yo escucho una canción, busco el tono y ya la saco. Maduré. Tengo que pasar por niño antes de ser adulto. Marcos maduró. Y miren, me encantan las palabras que dice Pablo. Versículo 11 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo. Y hermanos, esa parte tienes que subrayarla, porque me es útil para el ministerio. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a madurar. Como iglesia tenemos que madurar. Todos aquí tienen que ser discipulados para poder discipular a otros. Si no, va a ser una iglesia de bebés espirituales donde vamos a pelear por cualquier bobada
y aquí no se va a estar glorificando al Señor. Tenemos que ser fuertes con la Biblia. Y hermanos, el tono del pastor cuando toca hablar lo da la Biblia. No es que el pastor esté bravo o esté happy. El tono lo da la palabra del Señor. Así que hermanos, madure. Eres útil para las cosas del Señor. Si todavía estás con esa lucha, vengo o no vengo, es que yo soy de tal cuestión. Hermanos, hoy es el día que des el paso. Nadie te está lavando el cerebro, el Señor te está hablando. Y otra cosa importante, hermanos queridos, que puede ser que muchos no valorábamos o no lo sabíamos. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Nada más y nada menos discípulo del apóstol Pedro. Busquemos la palabra del Señor. En su carta, primera de Pedro, capítulo 5, verso 12 al 14. En estos saludos finales de la carta, Pedro dice lo siguiente: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en los cuales estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Wow. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Mi hijo. Y esa relación, hermanos, de maestro-discípulo se vuelve una relación como de un papá con su hijo. Hermanos, Jesús estuvo con sus discípulos 3 años sin parar, de día y de noche. Se volvieron sus hijos. Y Pedro quería a Marcos como un hijo. Lo instruyó. ¿Y qué debemos aprender, hermanos, de esta introducción del libro de Marcos? Si he caído, fallado, como pasó con Marcos, siempre el arrepentimiento es una nueva oportunidad para seguir sirviendo y madurando. Hermano, nadie te va a crachar aquí. Si usted se sale del ministerio es porque usted quiso. ¿Quién dijo que aquí uno tiene que estar sacando el ministerio? Usted mismo se autosacó. Y si quiere regresar, hermanos, puede ser que tienes que madurar un poquito. Pero las puertas están abiertas para servir. Estudiaremos verso a verso, hermanos, los 16 capítulos, simples, precisos, bruscos, toscos, en donde se le anima al creyente a trabajar. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Debemos seguir sus pisadas. Así que dada la introducción, hermanos, hemos titulado la prédica de hoy Principio. Y vamos a dar solamente 3 versículos. Sí, hermanos, 3 versículos. Marcos 1, del 1 al 3. Principios hemos titulado. Así que abran sus Biblias, hermanos, en el capítulo 1. Y vamos a ver el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Hermanos, con Jesús empezó todo. Punto. Puede ser que tu nación sea más antigua que la mía, pero nadie le puede ganar al que inició todo, Dios. Y cuando inició todo Dios, ya existía su Hijo y ya existía su Espíritu, porque los 3 son uno. Así que, hermanos queridos, ¿cómo empieza todo? Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted quiere conocer a Dios, tienes que aceptar al Hijo. Si tú rechazas al Hijo, pero quieres a Dios, lo estás repudiando a Él. Y no puedes llegar a Dios porque estás rechazando al Hijo. Si aceptas al Hijo, lo reconoces, amas a Dios y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Porque los 3, uno son. Es desde el principio. 2 versículos muy claves de esto. Vamos a buscar Génesis, capítulo 1, versículo 1. Nuevamente aparece la palabra principio. Y dice así: en el principio
Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está, desde el principio. Hermanos, Dios es el creador de todas las cosas. Y Él está desde el inicio. A tal punto, hermanos, que no está ya apuntado, pero vamos a ver dónde está. El verso 26, hermanos, de este capítulo 1 de Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos, plural. No digo hago, hagamos al hombre. ¿A qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios, Hijo, Espíritu Santo. Desde el principio ellos han estado. Y hermanos queridos, ahí es donde se basa la fe tuya y mía. Nada más y nada menos que desde el principio. Hermanos, a mí me han preguntado, pastor, las personas que murieron antes de Jesús, ¿cómo se fueron al cielo si no conocieron a Jesús? Siempre fue por fe. Porque si tú creías en Dios y tú buscabas su cuestión para agradarle, ya tú creías en el Hijo. Porque desde Génesis 3:15 Él promete al Salvador. Así que siempre fue por fe, desde el principio. Así que, hermanos queridos, nuestra fe se basa desde el principio. El creador de todas las cosas, no de un movimiento. Ahora por ahí hay un movimiento todo raro y la gente se va por ese movimiento y al final va a caer. Pero si tu fe está desde el principio basado en el Rey de Reyes y señores, hermanos, estás confiando en la roca verdadera, donde el viento, las tormentas, lo que sea, no se va a caer, porque estás confiando en el que es, el que tiene que ser. Vámonos ahora a Juan 1:1. Juan 1:1. Van a ver nuevamente la palabra, en el principio. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro no puede estar. Así que, hermanos, el principio del Evangelio, que es mi Padre Celestial, que está con su Hijo y por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, allí es donde nos hemos basado nuestra fe. Y mire lo que hemos sacado solamente en el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo empezó por Él y es todo para Él. Ahora aquí, hermanos, van a ver apuntado una ampliación o una aportación para poder entender los siguientes versículos y la carta como tal. Hermanos, el comportamiento romano, y ahí dice, su régimen en sí, siempre se basó en hechos, fundamentos y todo hierro. A tal punto que la ley del derecho nace de los romanos. Hermanos, tú no podías jugar con un romano. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el mundial fue en Rusia, que no tiene que ver nada con los romanos. Rusia son unos bebés de al lado de cómo era el Imperio Romano. Había una tipa que estaba media borracha y le estaba insultando a un guardia ruso. No sé si ustedes lo vieron para el mundial. Capaz lo vieron porque Panamá fue al mundial. Así que hubo una noticia viral y está la tipa hablándole al guardia y se ve que el guardia, un animalote, ¡pam!, la noqueó. Se la montó aquí, plágata, presa. No vas a ver el mundial. Un ruso. Hermano, los que les gustan leer, busquen cómo era el Imperio Romano, hermano. Hermano, esa gente era de hierro total. Tú no podías negociar con un romano. Así que, hermanos, esa cuestión de elocuencia, de yo hablo bonito, no iba con los romanos. El romano lo hacías así o lo hacías así. No me vengas con teorías e hipótesis. Es así. Y yo estoy dominando el mundo. Así que tú bailas a mi son y punto. Así era el comportamiento romano. Y hay que entender, hermanos queridos, en el entorno que creció nuestro amado Marcos. Estaba bajo ese régimen romano. Y el Señor lo inspiró para escribir de una forma tosca, directa.
Por eso que ustedes cuando ven el versículo 12 y 13, buscan un momentito Marcos 12 y 13, que eso lo vamos a ver más adelante. Dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ya, punto. Pero si tú vas al libro de Mateo y el de Lucas, nos da mucha más información, cómo Satanás lo atacó y eso. Pero Marcos escribe como romano. Por eso que su comportamiento es como romano. El Señor fue tentado y fue atacado, pero salió adelante. Ya. Yo soy el camino y la verdad. Y si tú no estás conmigo, desparramas. Ya. Te habla de esa forma. Por eso de que Él no pierde el tiempo, y abro comillas, porque para eso están todos los evangelios, para tener la ampliación de todo. Mateo y Lucas te hablan de la genealogía de Jesús. Simplemente Marcos dice, el principio de todo es Jesucristo. Y te lo digo con fundamento. Así que, hermanos, entendamos ese comportamiento. ¿Y tú quieres saber o respirar cómo se comportaba el tiempo romano? ¿Quieres dar un tour? Vamos a ver un tour, hermanos queridos. Vámonos al libro de Hechos. Al libro de Hechos. Y ahí ven los versículos que están en pantallas. Hechos 21. Miren esto. Y hay que leerlo desde acá para poder entender. Verso 17. Pablo llega a Jerusalén y dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Ok? Entonces él empieza a predicar la palabra del Señor. Vámonos al versículo 27 y 28. Como toda situación, siempre va a haber oposición. Dice así: pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas las partes enseña de toda contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Siempre va a venir la oposición, hermanos. Por eso que le digo, en esta iglesia, hermanos, tarde o temprano entrará el lobo. Y si hay un lobo aquí, hermano querido, ese lobo se tiene que convertir en oveja o se va. O se va, porque el Señor lo saca. Y si tú contestas, escrito está, el lobo se va. O el lobo se convierte en oveja. Esa es la misión. No tener aquí pocos lobos rapaces. No puede ser. Y estos lobos, hermanos, llegan a Pablo y empiezan a alborotar todo. Verso 31 al 37. Y procurando de ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. Esa palabra tribunos quiere decir los romanos. Ok, se le avisó a los tribunos de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Estaba alborotada, hermanos? No, estaba todo bien. Ese grupito vino a alborotar todo. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ah, ¿por qué no sigues golpeándolo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el miedo? Imperio Romano. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Se dieron cuenta que primero lo amarran y después preguntan qué hizo, poniendo orden de una vez. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otra y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritándole: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Vámonos ahora al capítulo 22, verso 1. Varones hermanos, o sea, se le permitió hablar. Y él dice: varones hermanos y padre, oíd
mi defensa ante vosotros. Y luego empieza a defenderse con fundamento, tranquilo. Y vámonos ahora hasta el versículo 22. Cuando llegamos al versículo 22, que él está hablando y relatando todo, dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Me encanta lo que viene. Y dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Atención, hermanos, lean, subrayen. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ay, papá, ¿qué pasó aquí? ¿Es lícito lo que están haciendo a un ciudadano romano? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? ¿Cuál fue la respuesta? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Eso es como cuando te vuelves americano. Tienes que pagar que platón y pasar una entrevista. Yo pagué gran plata para ser romano. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Ah? ¿Qué pasó? Un ciudadano común y corriente, el solo hecho de ser romano, ya tú estabas arriba de todo el mundo. Y así mismo eran sus leyes. Por eso Marcos es así. No es de que Marcos tenía pereza en escribir. Entiendan el contexto, que estaba bajo un régimen romano. Y así mismo habló. Vamos a entrar entonces al verso 2 y 3. Así que cerramos la ampliación para que entiendan. Así que, hermanos, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya él dice, con Jesucristo empezó todo. Y él dice, como está escrito en Isaías, el profeta. O sea, él va a hablar con fundamento. He aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Me encanta, preparad el camino del Señor y enderezad las sendas. Hermanos, cuando usted estaba vacío, cuando usted estaba ciego, cuando usted no tenía un norte en su vida y vino Cristo a su vida, ¿qué pasó? Ahora ven, ahora hay norte. El Señor preparó el camino. Y cuando tú estás en ese camino, tú dices, wow, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me has dado en este momento, porque de verdad yo me sentía vacío. Y Marcos, ¿qué dice de una forma muy simple, pero contundente? El único que endereza el camino es Jesucristo, más nadie. Y tienes que creer en Él, porque hermano, Él es nuestro todo. Quítate todas esas paradigmas, esas teorías humanas, hermanos. Rinde tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque con Él empezó todo. Y hay pruebas indubitables, hermanos. Porque si eres de las personas que quiere buscar la quinta pata, búsquela y la vas a encontrar. Porque todo lo de Cristo es verdad. Y no hay mentira absoluta en Él. Porque esta es palabra de Dios. Pero quítate los principios humanos, hermanos. Porque mientras tú estés atado a eso, no puedes comprender que con Jesucristo empezó todo. Y fundamento hay suficiente. Y él que estaba fundamentando, hermanos, el libro de Isaías, ahí mismo lo dice, como está escrito en Isaías. Y vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a leer 3 versículos bíblicos. Isaías, capítulo 40, verso 2.
brevemente, hermanos. Verso 3, perdón. Isaías 43 dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Ahora vámonos al capítulo 42, verso 1. Y dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y si nos vamos a uno de los versículos favoritos de muchos, vámonos al capítulo 9, casi el inicio de esta carta, que en algún momento el Señor me permitirá predicarla, si es que Él no viene por su iglesia, que es muchísimo mejor. Y cada vez se respira más que viene nuestro Padre Celestial, porque Él no miente. Dice el verso 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermano, yo puedo decirte con convicción, con el consuelo del Espíritu Santo, tengo vida eterna. No tendré, tengo vida eterna. Y cuando esta carne se muera, o el Cristo mío, que es tuyo, nuestro Padre Celestial, venga por su iglesia, viviré por la eternidad. Hermanos, si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Pero mi alma, si está depositada en Él, viviré por la eternidad. Porque mi Padre Celestial me salvó. Y de allí empezó todo. Porque envió a su Hijo en rescate mío y tuyo. Gloria al Señor, que eres admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en esta prédica, hermanos, que hemos finalizado, porque teníamos que conocer al autor y cómo él empieza todo desde el principio. Quisiera terminar con este versículo que ven en pantalla, que en su momento se predicó en esta carta. Primera de Juan 5:12. Y hermanos, no dejes caer en tierra ninguna palabra de esta. Y dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos queridos, les hago una pregunta de corazón. ¿Usted tiene al Hijo en su corazón? Amén, ¿verdad? Hermanos, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. ¿Tú quieres vivir por la eternidad o quieres morir por la eternidad? Tú le preguntas a cualquiera: ¿quieres morir por la eternidad o morir por la eternidad? Todos te van a decir: quiero vivir por la eternidad. ¿Qué debo hacer? Reconoce al Hijo de Dios. Yo tengo un amigo querido que él me contaba que en su país natal evangelizaba mucho. Y tenía personas que le decían: yo no creo en eso, yo creo en esto. Y yo sé que si creo en esto, me irá mejor. Y este amigo mío les decía: bueno, vamos a hacer algo. Ya que a ti te da igual, bueno, cree, pues por lo menos agrégale algo más a tu creencia. ¿Qué te cuesta creer en el Hijo de Dios? Si tú crees en cualquier cuestión, listo, pues créelo. ¿Qué te cuesta agregarle al Hijo de Dios? Agrégaselo, pues. Y las personas quedaban como así: bueno, hermano, si crees en el Hijo de Dios,
tienes vida eterna. Pastor, ¿puede ampliar más? ¿Qué voy a ampliar más? Si tienes el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Punto. Pero ¿qué dice la parte B? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Hermanos queridos, si hoy no tienes al Hijo de Dios, con el dolor en el alma te digo, no tienes vida. Y si sigues allí, hermanos, no tendrás la llenura del Señor. Siempre te sentirás vacío. Tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Es un privilegio crecer en un hogar cristiano. Porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos que aceptaron a Cristo ya en la etapa adulta. Todos dicen lo mismo, hermanos. Si hubiera conocido al Señor antes, las trastadas que hubiera evitado. Hoy es el día, hermanos queridos. No lo agarres de forma de teoría. Hazlo de forma espiritual. Cree en el Hijo de Dios. ¿Qué te cuesta? Nada. Y si hoy es el día que quieres hacerlo, hermanos, yo no voy a decir repite después de mí. Jamás diré eso. Ahí mismo en tu corazón, con tus propias palabras, ríndele la vida al Señor y di lo siguiente con tus propias palabras. Yo solamente soy un mero instrumento. Padre Santo que estás en los cielos. Quiero llenar este vacío. Quiero tener una paz constante y no una paz temporal. Gracias, Señor, porque me estás dando una nueva oportunidad. Porque tú quieres más que nadie que todos procedan al arrepentimiento. Perdóname por ser tan terco y tan confiado en mi propia opinión. Yo reconozco que soy pecador. También reconozco que en mis fuerzas, si yo sigo aquí, igual seguiré siendo vacío. Quiero creer en ti. Quiero creer en tu palabra. Y en estos momentos quiero confesar con mi boca que creo en tu Hijo Jesucristo. Que gracias a ese amor de enviarlo en rescate a mí, tengo perdón de pecados. Ayúdame a tener una relación y no vivir una religión o un título, Señor. Porque nos llenamos y nos jactamos de que yo soy esto, todo el tiempo hice esto y aquello. Pero te he rechazado y hoy te acepto como Señor y Salvador. Y yo sé que al decir eso de corazón, nada ni nadie me arrebatará de tu mano, Señor. Porque seré tu hijo o tu hija, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor, por esta bella carta del libro de Marcos. Porque contigo empezó todo, Señor mío. Todo ha sido creado por ti y para ti. Y mientras estemos aquí, Señor, en este tempito, que nos permitas estar, podamos glorificarte y buscarte como si fuera nuestro último día, Señor. Porque anhelo estar por la eternidad contigo, Padre mío. Gracias, Señor, porque eres el Dios de las 1000 oportunidades
Y si he fallado, tú siempre me vas a aceptar. Solamente diciéndote, perdóname. Te amamos, Señor, de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.